Bienvenidos a Great Talks. Soy José Antonio Yasigi, director de Great Place to Work. En este podcast vamos a explorar lo extraordinario que surge cuando los líderes se atreven a construir una cultura diferente. En cada episodio conversaremos con gerentes generales que decidieron construir una cultura organizacional que transforma la experiencia de las personas en algo único. Pero no es solo eso. Vamos a ir más allá de lo profesional. Queremos conocer a nuestros invitados desde un plano personal y que nos cuenten historias auténticas, lecciones valiosas y momentos que inspiraron a transformar sus vidas y a sus organizaciones en grandes lugares para trabajar. ¿Tomas decisiones que impactan la organización a nivel estratégico? Este podcast está diseñado para ti. Te inspirará y abrirá nuevas perspectivas, especialmente si eres un apasionado de las personas en su lugar de trabajo. Acompáñanos semana a semana en este viaje de construir un gran lugar para trabajar. Bienvenidos al primer capítulo del podcast de Great Talks, el espacio de conversación de Great Place to Work. Para este primer capítulo tengo un espectacular invitado, Agustín Alfonso, gerente general de Rosen. Rosen, como ustedes saben, gran empresa, mejor lugar para trabajar, dentro de la lista constantemente, y este año en particular dentro de las mejores 15 empresas para trabajar en la categoría de más de 1000 colaboradores, además de ser empresa certificada por varios años ya. Agustín, bienvenido a este espacio, es nuestro primer capítulo y felices de tenerte con nosotros. Me gustaría que vayamos al grano inmediatamente. Entiendo que tú llevas muchos años trabajando en Rosen, es una trayectoria larga, y partamos desde el inicio. ¿Cómo llegaste a Rosen? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad, un tremendo honor estar hoy día en este inicio de ciclo. ¿Y cómo fue mi historia en Rosen? El siglo pasado. Cuando converso con los nuevos integrantes del equipo, sobre todo la gente más joven, les cuento que en el siglo pasado me tocó hacer la práctica en Rosen, el año 1996. Ahí trabajé en la gerencia de marketing. Y bueno, ahí me enamoré de Rosen. La verdad que fue amor a primera vista. Y tuve la suerte que después ya de terminar el último año de la universidad, me llamaron, me invitaron a formar parte ya oficialmente del equipo marketing. Entré como asistente. Y ahí comenzó este gran desafío de sumarme a una empresa espectacular. Y cuéntame una cosa, no tuviste duda, desde el momento que hiciste la práctica, inmediatamente se te presentó la oportunidad saliendo ya de la universidad y quisiste trabajar en Rosen. Sí, porque fue muy marcada, entonces esa práctica que hiciste te marcó. Fue muy marcada porque a mí siempre en la universidad me gustaban mucho los ramos de marketing, los ramos de estrategia, y cuando tuve la posibilidad de ver esto ya en la realidad, en un momento también que todo lo que significaba las estrategias comunicacionales, las agencias de publicidad, había, llamémoslo así, un romanticismo por lo que significaba construir marca, que claro, era realmente espectacular, muy apasionante, y eso claro, empezó desde el primer momento a generar un vínculo que curiosamente cuando me preguntaban personas conocidas, sobre todo mis compañeros de universidad, decían vender colchones, que fome la categoría, ¿eh? Pero desde adentro se empezó a abrir un mundo de posibilidades desde el punto de vista del desarrollo profesional, que bueno, hasta hoy me tienen aquí trabajando después de 28 años. Oye, Agustín, ¿y cómo fue ese arribo a Rosen? Es decir, era tu primera experiencia laboral, saliendo de la universidad, a pesar de que habías tenido la práctica, me imagino que era obviamente una sensación distinta. Tuviste más contacto con más gente seguramente desde un inicio. ¿Qué te llamó la atención? Bueno, obviamente en ese momento el Rosen del año 2000 con el Rosen del 2025, empresas muy distintas desde todo aspecto, desde el modelo de negocio, de las operaciones, la envergadura de empresa, la expansión internacional, en fin, la variable que uno quiera medir desde el punto de vista de la evolución en un cuarto de siglo, es impresionante, pero fíjate que ahí es donde está, creo, la gran gracia y la característica, la particularidad tan especial que tenemos en Rosen, que
independiente de todo este crecimiento que se ha producido en los últimos 25 años y ser una empresa muy distinta en muchos aspectos, la esencia desde el punto de vista de la cultura, del cómo entendemos el hacer empresa, lo que significa el rol, el valor de las personas y que son finalmente las personas marcan la diferencia. No es lo mismo una persona que aprieta un botón en una máquina X, no es lo mismo una persona que está haciendo un despacho, no es lo mismo una persona que está detrás de una función administrativa. Cada persona entrega un valor agregado al todo finalmente que nosotros producimos y entregamos a nuestros clientes. Y ahí es donde está la esencia que yo creo que ha sido una de las grandes características especiales que tenemos, que es cómo a lo largo del tiempo, independiente de los cambios, del crecimiento, se mantiene el ADN, se mantiene esa forma tan particular que es la misma forma que partió Rosen el año 58 en el siglo pasado, cuando la familia Rosenberg en el taller, en el patio de la casa, decidieron empezar a fabricar el primer colchón, con 4 hermanos, 3 hermanos, su madre, y en ese minuto se crea yo creo que esta gran semilla de lo que significa hacer familia en la empresa, en una lógica muy horizontal, muy cercana, de mucha confianza, de valorar a la persona, de todos con las mangas arremangadas, ¿no es cierto?, de meter los pies en el barro todo, independiente del cargo, si es dueño o es un colaborador, y eso está el día de hoy, ¿no? Entonces esa es la esencia de lo que... Y eso es otra de las cosas que también me enamoró, porque va muy de la mano con, llamámoslo así, con mi forma de ser. Oye, Agustín, y me quedo dando vuelta a lo que mencionaste. No es lo mismo la persona que está haciendo este rol acá, esta acción acá, no es lo mismo. ¿Tu trayectoria aquí de cuántos años ya? 28 años. 28 años. Por lo mismo tú pasaste por distintas áreas. Sí. Entonces también experimentaste lo mismo y seguramente. ¿Qué tan importante fue para ti el poder crecer dentro de Rosen, pero también desarrollándote a partir del conocimiento de las distintas áreas del negocio para el rol que tienes hoy? ¿Qué fue fundamental? Sí, porque, mira, una vez conversando justamente en una conversación de este ámbito, y me dijeron hacer alguna recomendación para quienes asumieran un cargo de responsabilidad como una gerencia general, y lo que dije en ese minuto fue que conocer cada rincón de la organización y conocer a cada persona del equipo es fundamental, es clave. Por más que sean miles de personas, el hecho de mirar a los ojos a alguien, de estrechar la mano y intercambiar algunas palabras, saber de esa persona, más allá de lo que está haciendo en términos laborales, te genera una conexión y creo que permite desarrollar el primer gran aspecto, uno de los pilares que está en cualquier cultura de empresa, que tiene que ver con la confianza. Cuando existe confianza en tus compañeros de trabajo, en tu jefatura, en las personas que tienen cargos más directivos, inclusive los directores y los dueños, eso facilita mucho, porque se genera una credibilidad, se genera un sentido, a mi juicio, de pertenencia, donde el transitar hacia determinados objetivos hace que las personas estén más convencidas y crean que esto no es por un capricho o no es por una decisión voluntarista de alguna persona en particular. Entonces, en ese aspecto yo creo que es fundamental, y en mi caso fue que tuve la suerte de pasar por distintas posiciones, tuve la gran oportunidad de recorrer Rosen de arriba abajo, tuve muchas instancias de poder compartir con las diferentes personas del equipo, y eso hace que el conocimiento de la cultura, cuando uno dice cultura es como un abstracto bien difícil de definir. En nuestro caso, imagínate, somos una empresa que nace como una startup industrial de la mitad del siglo pasado, eminentemente manufacturera, o sea, con foco en la producción, pero a lo largo que empieza a desarrollar el modelo, se empieza a desarrollar el modelo de negocio, se empieza a profesionalizar también, principalmente en la década de los 80, empiezan a aparecer otro tipo de ámbitos de la estrategia que son tremendamente importantes y que yo diría que cuando uno los compara con lo que nos está pasando hoy día, o sea, todo lo que significa
la experiencia, lo que significa la experiencia en el punto de venta para elegir bien, lo que significa tener espacios que sean cómodos, que tú puedas tener una oferta diversificada, que puedas llegar con el producto. En el caso nuestro, que la mayoría son productos grandes, entonces nosotros no podemos llegar a tocar un timbre y dejar un producto en la puerta o en la conserjería de un edificio. Tenemos que hacer todo el trabajo de llegar hasta el dormitorio, llegar hasta un living y por tanto, operacionalmente la empresa se complejiza muchísimo. Y eso, sumándole a lo que es el crecimiento en las distintas sedes, por así decirlo, ciudades, te va empezando a transformar y a ser bastante heterogéneo todo el equipo humano. Entonces, conocer esos equipos, saber que cuando tú estás hablando con el equipo, no sé, de la planta productiva de Temuco, o la planta productiva de Lautaro, o estás con el equipo del centro de distribución de Concepción, y así sucesivamente, saber que eso no es un número, no es una figura del organigrama que es algo frío. No, saber que aquí hay personas, hay equipos y que tienen sus expectativas, tienen sus visiones. Entonces, muy importante el punto. Escuchándote, Agustín, me viene a la memoria un tema recurrente que me ha tocado ver en distintas industrias, en Chile y en el extranjero, y que ocurre, que es que, por ejemplo, y lo hemos visto, hay áreas que dentro de un Great Place to Work, de un gran lugar para trabajar, no están teniendo ese mismo nivel de experiencia que otras áreas, ¿eh? Así es. Caso recurrente, por ejemplo, y tú lo mencionaste de cierta manera, el tema de operaciones versus comercial. Comercial quiere sacar las ventas rápido, quiere vender lo más posible, y operaciones tiene sus restricciones también. Pero como a veces no conversan o son desconocidas de comercial respecto a esas restricciones y viceversa la realidad de comercial, se producen problemas. Desde el momento, por eso te lo preguntaba, desde el momento en que uno tiene conocimiento de conociendo ambas áreas, en este caso como ejemplo, ¿verdad? En una empresa hipotética, creo que ayuda demasiado. Absolutamente. Mira, cuando tú tienes, es que es muy buen ejemplo, porque a nosotros nos pasa todos los días, ¿no? Esas tensiones que se producen entre las distintas áreas, porque claro, cada área tiene su realidad, tiene su objetivo, tiene su forma, tiene sus tiempos, tiene sus maneras de trabajar. Y cuando se empiezan a combinar, claro, velocidad con eficiencia, no sé, pues, productividad con la mejor oferta del mercado, y empiezas a tener una serie de dicotomías que claramente generan tensión. Entonces, el alineamiento que se debe producir y por tanto la articulación para que estas diferentes áreas no se transformen en áreas que estén en permanente oposición o incluso en algún minuto puede ser conflicto, puedan entender que aquí estamos todos en el mismo barco, estamos todos remando para el mismo lugar y cada uno en su rol tiene que hacer los esfuerzos de no solamente lograr el objetivo, sino que también empatizar con lo que está pasando en las otras áreas. Entonces, el gran desafío que incluso también nos pasa hoy día, sobre todo en el post-pandemia, que claro, el post-pandemia tenemos hoy día una gran cantidad de personas de nuestro equipo que vienen del trabajar remoto, del trabajar híbrido, de ser mucho más digitales y más enfocados lógicamente al hacer, al KPI, a la conversión y claro, y en una empresa como la nuestra que es muy operacional, nuestra empresa es muy operacional, la manufactura, todo lo que es la logística, todo lo que es el retail, somos personas, somos procesos, es combinación de maquinaria, de tecnología con equipos humanos y para que todo funcione y una cama llegue a la casa de un cliente hay todo un trabajo detrás brutal. O sea, desde traer materias primas del mundo, de Pakistán, de Bélgica, de Italia, hasta aquí hacer que los sistemas funcionen, que los circuitos estén sumamente sincronizados, porque cuando a un cliente hay que entregarle una cama, se tienen que montar una serie de productos, estar en un lugar preciso, que los sistemas funcionen y que uno cumpla con la promesa. Y para que eso suceda, no basta solamente con, por ejemplo, vender, o no basta solamente con producir, o no basta solamente con despachar.
tiene que haber una sincronización tremendamente eficiente, con mucha empatía, con un entendimiento de lo que hace cada uno, y al final eso son los equipos humanos. Y los equipos humanos, como te decía al comienzo, son los que hacen la diferencia entre una marca exitosa y una marca mediocre, entre una empresa exitosa y una empresa mediocre, entre equipos que son capaces de superar las dificultades, de vencer las adversidades y seguir adelante. Y por eso es tan importante hoy día que creo que estamos en un momento de la historia sumamente desafiante. Por supuesto que la tecnología y todo lo que venía haciendo la transformación digital, hoy día la inteligencia artificial, o la robotización de procesos, claro, ayuda muchísimo para hacer una serie de funciones y apuntar a mayor velocidad, mayor eficiencia, y mejorar tu competitividad y rentabilidad final del negocio, que es lo que también se debe apuntar. Pero eso también puede ser visto como una gran amenaza hacia las personas y los equipos humanos. No solamente la lógica de esto de reemplazar gente, sino que la lógica de que los equipos humanos pasen a un segundo y tercer plano desde el punto de vista de la prioridad estratégica. Y ahí yo creo que tenemos un tremendo desafío los que estamos incluso en esta cruzada por decir, nos interesa que las empresas, los equipos humanos se sientan cuidados, se sientan protegidos, se sientan personas respetados, que hay una preocupación genuina para darle mejores condiciones. Y por lo mismo, Agustín, y tú mismo lo dijiste, el ADN de Rosen y lo que se vive en cada área, en cada rincón de Rosen, la confianza como un valor importantísimo, la base, el ancla. ¿Cómo logras mantener eso en el tiempo? Es decir, va entrando gente nueva a Rosen, Sí. ¿verdad? Que obviamente, así como te pasó a ti cuando entraste, experimentan la llegada a una compañía nueva, donde se viven ciertas cosas, y ciertamente en el caso de Rosen, cosas buenas como el ambiente de un gran lugar para trabajar. ¿Cómo logra inculcarle, sobre todo a esas personas nuevas que entran, que se empapen de esto? Bueno, es un tremendo desafío porque hoy día vivimos tiempos en que hoy día todo parece ser más desechable, donde los tiempos y la paciencia es bastante más acotada. Entonces, claro, cuando uno se enfrenta principalmente con gente nueva, gente joven que está partiendo su carrera profesional, y las expectativas son muy distintas a las expectativas que yo tenía en su minuto. O sea, las expectativas que yo tenía cuando partí, yo quería estabilidad, quería proyección, quería ojalá estar toda la vida jubilada en la empresa porque me gustaba. Hoy día no, hoy día hay una mirada mucho más de corto plazo, de decir, bueno, voy a estar acá, qué me ofrece la empresa para mí, para desarrollar, y a lo mejor mañana quiero viajar, quiero estudiar, quiero tener flexibilidad laboral, en fin. Entonces, claro, cuando aparecen ese tipo de realidades que no son ni buenas ni malas, son, así como en su minuto eran otras, y probablemente 30 años atrás eran muy distintas también. Y hay la capacidad de adaptación que tenemos que tener las empresas para entender que eso no es ni bueno ni malo, no hay que mirarlo como una situación negativa, todo lo contrario, una oportunidad de evolucionar en la empresa, evolucionar en la cultura. Yo creo que aquí la gran receta, a mi juicio, es primero tener mucha convicción. O sea, si esto de creer que las empresas las formamos personas, que las personas somos lo más importante en las organizaciones, que las personas hacemos la diferencia, que las personas somos la que le damos valor a una propuesta de negocios, un producto, un servicio, entendiendo que nosotros no vendemos ninguna receta mágica, receta exclusiva, patentada. O sea, cualquiera puede llegar a los proveedores del mundo a encontrar materias primas y productos. Cualquiera puede estar en los principales centros comerciales, cualquiera puede tener centros de distribución en las distintas ciudades. Por tanto, la diferencia la marcan las personas. Entonces, primero mucha convicción, y esa convicción tiene que ser una convicción absolutamente transversal, no de algunos pocos, no de los líderes o no de los gerentes o no de los jefes, no, es todo, es desde los accionistas, el directorio, o sea, todo el gobierno corporativo tiene que tener esta convicción, y por supuesto la dirección tiene que hacer una cascada que efectivamente se sienta que esto es importante y es de verdad.
Y lo segundo, tiene que haber mucha consistencia. Y la consistencia también es otro elemento bien difícil de sostener en el tiempo, sobre todo cuando hay momentos no tan buenos, y que esos momentos no tan buenos pasan y van a seguir pasando. Ahí la consistencia es clave, porque ahí es donde nosotros creemos que son las verdaderas pruebas, los exámenes de grado que se producen cuando tienes que enfrentar una decisión, tienes que ser consistente y tienes que anclarte en esa convicción que te invita a seguir un camino. Nos pasó, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia tuvimos momentos jodidos. El comienzo de la pandemia para nosotros fue muy ruda. Tuvimos 6 semanas nuestras fábricas productivas en la Araucanía estuvieron paradas. En ese tiempo nuestro rubro no era esencial, por tanto no tuvimos producción durante 6 semanas. Y tuvimos a nuestra gente en sus casas, sin posibilidad obviamente de hacer un trabajo remoto, por razones obvias. Y ahí yo creo que fue, por ejemplo, un gran momento, la verdad, de decir, bueno, todo lo que ha sido esto de las personas, esta convicción de que las personas somos lo más importante y los tenemos que proteger, nuestro equipo humano hay que cuidarlo, etcétera. Ahí se puso a prueba, en un momento donde la oscuridad, las tinieblas eran 100%, no sabíamos lo que íbamos a pasar, no sabíamos lo que iba a pasar al día siguiente, a la semana, a los meses, no teníamos idea. Y ahí sí hubo una convicción, o sea, se puso a prueba una decisión que anclaba la convicción. Y eso yo creo que son 2 elementos que son fundamentales para que esto sea verdad. Sí, yo concuerdo contigo, la pandemia fue un momento maravilloso para darse cuenta quién es quién, sí, de qué se estaba hecho. Si eran palabras o eran acciones, de verdad, lo que estaban motivando lo que uno era, el ADN, sí, y aplicaba en la práctica. Convicción y consistencia, absolutamente. Tal cual. Agustín, yo te quiero llevar a un segundo bloque dentro de nuestra conversación, un poquito más distendido, si tú quieres decir, más lúdico también. Y me gustaría ponerte 2 conceptos y que me digáis rápidamente con cuál te quedas. Vale. ¿Teletrabajo o trabajo presencial? Presencial, absolutamente. O sea, para mí, el teletrabajo es muy eficiente, puede servir muchas veces y creo en el teletrabajo. Así lo demostramos en ese minuto, pero presencialidad, estar en vivo, en directo, compartiendo un café, compartiendo una reunión, compartiendo un pasillo, no tiene precio. ¿Cafetería o happy hour? Debería decir en el fondo por tema laboral te debería decir cafetería, pero me encantan los happy hour. Está bien. ¿Teams o Zoom? Soy más de Teams. ¿Lees el libro en papel o digital? Papel. Sí, digital me cuesta muchísimo. Somos 2. ¿Promoción interna o nuevas contrataciones? Promoción interna, 100%. ¿Carrera rápida o ascenso gradual? Ascenso gradual. Sí, mejor ir caminando lentito y llegar al final y no chocar en el camino, por ir muy rápido. ¿Reunión improvisada o agenda estructurada? Yo soy, debiese ser más estructurado y soy más de en el camino ir viendo qué caminos ir tomando. La estructura creo que muchas veces genera una rigidez. La programación extrema, que hoy día nos estamos pasando la raya con la programación extrema, no queda tiempo para pensar, no queda tiempo para tener reuniones estratégicas y la agenda se transforma casi en un consultorio médico, ¿sabes? De tener una agenda copada con atención de tema. Entonces sí, me gusta más más lo improvisado ahí. Vale. Oye, y un poco para ir conociendo a la persona detrás del líder, como decía en un comienzo. Bueno, nuestros equipos se juntaron, así que me pasaron algunos datos que yo tengo ahí alguna ventaja respecto a ti en cuanto a información. Y me llamaron la atención 2 cosas en particular. Una, porque yo también soy muy asiduo. Y la otra, que es un poquito más distinta, que yo no soy asiduo y que me llama la atención para que me cuentes un poco más. Tú eres fanático del fútbol, ¿te gusta el fútbol? ¿De qué equipo? Yo soy de la Unión Española. Ya. Ahí tienes por convicción y consistencia, en las buenas y en
Y en las malas también. Bueno, yo soy de otro equipo, pero tengo la misma posición tuya también. También he sido un verdadero hincha, como digo. Oye, ¿y jugaste? Estuve una tímida aparición e intento en divisiones inferiores, porque me gustaba mucho el fútbol y me quería, comillas, no dedicar, jamás me imaginé profesionalmente jugando, pero sí me hubiese gustado hacer la carrera de cadetes, Sí. Pero sí, desde los 18 años que juego en liga y en estas ligas que son amateur, pero amateur profesional. Y sí, me gusta mucho el fútbol. ¿Qué posición jugás? Arquero. ¿Arquero? Yo soy arquero, sí, juego al arco. Mira qué interesante, dicen que tú sabes que el arquero dentro de una cancha de fútbol es el que tiene la mejor visión de todo lo que pasa en la cancha. Sí, es una posición cuesta entenderla en el sentido de que el fútbol es hacer goles, por tanto estar para atajar, ya en el principio hay como... Este tipo es raro o es loco o es muy malo para jugar fútbol, así que lo pusieron al arco. Pero sí, me encanta, toda la vida me ha gustado el arco y no, lo disfruto mucho, sí, hasta el día de hoy sigo jugando y lo entretenido hoy día es que por la edad que tengo, que tenemos nuestra serie ya desde hace algunos años, nos toca jugar mucho con exjugadores profesionales. Entonces uno se siente como que realmente está jugando en primera edición. En primera edición, pues entonces, estoy jugando, mira, no andamos tan lejos. pero sí, el fútbol me encanta. Sí. Y parece que tu otra pasión es la música, ¿no? La música, sí, me encanta la música. Es como un refugio, yo diría, la música. ¿Desde siempre? Siempre me ha gustado mucho la música, siempre. Y la verdad que voy a cuanto recital, concierto, show hay, tanto tributos como bandas originales, y sí, me encanta. Como te digo, un refugio, es terapia. Pero ahí también lo llevaste a la práctica, tengo entendido. En la práctica sí, tratamos de hacer algo ahí y lo pasamos muy bien, sí. Hicimos una humorada en Rosen. En Rosen en realidad una de las características que tenemos bien especiales es que existe un hacer extra programático gigante y que viene de décadas, no es algo de ahora, o sea, desde el origen, que la rama de que fútbol, que vóley, que básquetbol, que no sé, caza, tiro esquí, ciclismo, pádel, una cosa impresionante. Y dentro de los talentos que hay en Rosen, muy destacado está la música, ya sea folclore, cumbia en su minuto, y música rock de distintos estilos. Y hace un par de años atrás surgió la iniciativa justamente de que para un aniversario hubiese una presentación de baile y una presentación musical. Y ahí se armó y salió mucha gente que quiso formar parte de una banda, y esa banda se presentó con gran éxito. Yo lamentablemente, bueno, a mí toda la vida me ha gustado la batería, toda la vida, pero nunca he ido a clases de batería y nada. ¿Autodidacta total? Y en la pandemia me compré una batería, estas baterías electrónicas. ¿Ya? Y nada, en la casa era mi terapia, colgarme los audífonos y empezar a tocar canciones, y empecé a aprender así. Bueno, y ahí en Rosen efectivamente terminamos haciendo una banda que se llama Sofá Estéreo, con el gerente comercial, con gente del equipo logístico, del área digital, de TI, y nos entretenemos mucho, y la verdad que no solamente ha sido una buena terapia para terapia de relajo, sino que también ha sido, creo que, una buena forma de pasarlo bien en Rosen, disfrutar los aniversarios y también abrir espacio, que aquí se puede hacer no solamente la pega laboral, sino que se puede hacer muchas cosas extra programáticas. Así que bonito. ¿Qué es más difícil, tocar la batería o ser gerente general de Rosen? Ninguna duda que gerente general. Ninguna duda, pero ninguna duda. No, ninguna duda, sí, ninguna duda. Sí. Vale. Te llevo a nuestro último bloque, Agustín. Dale. En esta conversación muy entretenida, pero ahora entramos al tercer tiempo. Me gustaría
que me contaras un día típico tuyo en Rosen. En corto, en 60 segundos. Un día promedio. Llegar a la oficina en la mañana, entrar a mi oficina y compartir los primeros conceptos con mi partner de al lado, que es el financiero. Así jodernos al día en que está el estado del arte. Si no tengo una agenda de reuniones, es darme una vuelta por las oficinas, ir al sector, que tengo una adicción con el Milo con leche, que tenemos una maquinita, así que ahí me compro mi chocolate con leche, me instalo y ahí empieza a producirse como una sala de reuniones abierta, improvisada, porque empieza a llegar qué va a sacar o qué va pasando, hola Agustín, y se producen reuniones informales. Si es que no tengo una reunión, eso se da mucho. Y después la dinámica de estar en la agenda, sobre todo es agenda de reuniones. Yo diría que martes, miércoles y jueves son los días de mayor reuniones, lunes y viernes más liberados en términos de agenda. ¿Se toca viajar mucho? ¿Te vas a Temuco? Me toca ir a Temuco bastante seguido. Antes, cuando estaba en el área comercial, me tocaba viajar mucho fuera de Chile. Estamos hablando de Oriente, Europa, viajes que son más relacionados con búsqueda de productos, ferias. Desde que asumí este cargo eso se acabó, solamente hoy día algunas ferias, algunos momentos importantes, pero el fuerte está concentrado en Temuco y en nuestras filiales, en su minuto Colombia, Argentina y hoy día Perú fundamentalmente. Vale. Una pregunta, Agustín, cuando hablamos hace unos minutos atrás de un poco de la cultura Rosen, siempre comentamos en Great Place to Work que es muy importante en el desarrollo de un líder, en este caso un gerente general, en su aprendizaje también, porque también tiene que aprender, obviamente, todos los días. Y por lo tanto, ¿qué rol juegan también los colaboradores en ese crecimiento? A ver, fundamentales. Aquí, como dicen por ahí, siempre hay esta frase que hace referencia a los gerentes generales y la soledad del cargo famoso, ¿eh? que efectivamente se da una posición de top, como dicen. Claro, una posición bien jodida, porque claro, tienes de alguna manera que cumplir el rol de ser el puente entre lo que está pasando accionistas, directorios, equipo y viceversa. Y por otro lado están las respectivas grandes áreas de las que tienen su lógica, tienen su dinámica, tienen su foco. Claro, como que uno es un gaffiter o un maestro chasquilla que como que sabe un poco de todo, ¿eh? Sin ser especialista en alguna área en particular, por así decirlo, es un poco de todo. Entonces, yo diría que bajo esa lógica, el rol del gerente general se hace posible, se hace eficiente y sobre todo efectivo si tú tienes un equipo humano, un equipo de colaboradores que no solamente puedas confiar, no solamente puedas delegar, sino que tengan también un estilo y una manera, una convicción estratégica y de cómo llevar adelante el día a día que converse, porque si no se hace realmente imposible. O sea, aquí en una empresa como nosotros, que somos ya 3.000 personas, con lo que te decía al comienzo, de una complejidad de negocio muy diversa en términos de operación, si no tienes equipos de colaboradores de confianza, gente experimentada, que no solamente conozca y sea muy competente en su función, en su rol, sino que también esté absolutamente integrado en las formas, la cultura, los sistemas internos, las redes que se producen muchas veces, saber dónde tocar qué puerta, bueno, eso es fundamental. Entonces el equipo humano pasa a ser clave, absolutamente clave. Y por eso que en una de las preguntas que estos paralelos que me planteaste, promoción interna o traer de afuera, y nosotros somos mucho de promoción interna. O sea, mucho de promoción interna. De hecho, para que tengas una idea de la primera línea, gerente de personas, gerente de logística, hace unos años atrás se produjo una transición, salieron los gerentes de primera línea y la promoción interna fue inmediata. Entonces, sí, clave el equipo de colaboradores, clave. Siempre en la empresa uno puede reflejar el espíritu de la misión, los valores, lo que se vive, en este caso la confianza, en distintas acciones, ¿eh? Muchas veces incluso a través de acciones con clientes incluso, así es. Porque finalmente uno es lo que es.
Y me imagino que tú estás lleno de anécdotas o situaciones en que pudiste ver el espíritu Rosen cómo afloró. Una ya me lo dijiste, que es la pandemia, que sin lugar a dudas. ¿Se te ocurre otro que te venga a la cabeza de circunstancia? Alguien que, a lo mejor incluso un colaborador que fue más allá y que todavía ha quedado grabado, pucha, este gallo, o esta situación en Rosen nos llevó a dar más de lo que podíamos. O sea, hay que una cantidad de anécdotas de ese tipo donde este gran propósito de, ya sea el momento si un distribuidor, un cliente, incluso un colaborador interno, hay expresiones genuinas que van más allá, como dicen, ¿no? Pero si esta es nuestra empresa o esta es nuestra familia, ¿por qué? ¿No? Que lo haga otro. Y ahí se muestra este grado de vínculo que existe en forma súper espontánea bueno, esto no podemos fallar, hay que hacerlo. Yo te diría que, o sea, son muchos, de verdad, que empezaron a caer así incluso desde 20 años atrás, pero creo que puede ser de los tres que más me ha marcado en estos 28 años. Nos pasó para cuando tuvimos el aniversario de los 60 años, el año 2018. Y el año 2018 era obviamente una celebración muy, muy especial. Y nosotros somos buenos para celebrar. El celebrando es uno de nuestras áreas de práctica que siempre aparece aquí como bien arriba en el termómetro que colocamos. Y por tanto en los aniversarios siempre hacemos, como tenemos varias ciudades con mucha gente, hacemos aniversario en Santiago, no sé, en La Serena, Viña, Concepción, Temuco. Pero el de Temuco era particularmente especial. ¿Por qué? Porque obviamente ahí nace Rosen, está Don José, su fundador, ahí, entonces iba a haber también un reconocimiento a él por los 60 años. Y resulta que hicimos un evento muy grande, 1.500 personas. Y en Temuco no había dónde meter 1.500 personas. O sea, en las distintas opciones que habían, no entrábamos. Y lo que hicimos fue en nuestras instalaciones, ahí son 14 hectáreas de terreno, y donde hay un área que es patrimonio de la humanidad, que son las 2 canchas de fútbol, que no se pueden tocar, no se pueden tocar. Y en una de las canchas de fútbol hicimos una mega carpa para albergar a las 1.500 personas, con banqueteros, Martín Cárcamo animando, o sea, fue espectacular. Y el problema fue que 2 días antes ya estaba instalada la carpa, 2 días antes empieza a llover. Y empieza a llover de una forma, bueno, como llueve en el sur, pero esta particularmente fue una locura. Y por tanto, este evento que era el día sábado al mediodía, el día anterior fue un diluvio. Y la carpa obviamente se empezó a llover por todos lados. Empezó a hacer agua, literal. Entonces, ¿por qué digo esto? A partir de tu pregunta, que ahí empezaron a saltar espontáneamente las personas que tomaron el desafío de que esto lo tenemos que sacar adelante. O sea, no era solamente decirle al productor, encárgate, y se empezó a armar un equipo, decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y desde el punto de vista de creatividad, soluciones transitorias, aquí, carpemos por acá, los sacos. O sea, fue una cantidad de iniciativas y de gestiones muy notables. Pero llegó el día del evento, porque la noche anterior se lograron hacer una serie de soluciones así, tipo canaleta de tela, y el día del evento fue nuevamente un diluvio, y la carpa se empezó a llover, y ya con los invitados adentro. Entonces ya ahí fue personas que estaban full dedicadas a donde estaban cayendo el agua, estar ahí limpiando, estar en fondo con los grandes basureros. Por la causa. Y todos jugados por la causa sin necesidad de decir, oye, tú tienes que encargarte de esto. No, era espontáneamente el compromiso de que era 60 años, íbamos a estar con invitados de primer nivel, que esto no podía fallar, que no había espacio para echar pie atrás y que teníamos que sí o sí hacer que toda esta situación adversa pasara como una cosa totalmente de la anécdota y que el foco de celebrar como corresponde se cumpliera. Y así fue. Bueno, yo creo que el aniversario más lindo que por lo menos yo he vivido en Rosen. Fue maravilloso, inolvidable, aunque lo estuviésemos lloviendo por todos lados. Pero ahí yo creo que ahí se muestra ese espíritu y ese compromiso que existe de la gente por la familia Rosen, al final. Bueno,
Sí. Bueno, gracias por compartir eso. Oye, Agustín, tengo aquí un juego para que participes. Tengo 5 emojis ahí. Me gustaría que tú escojas cuál es el que representa mejor el espíritu Rosen según tu parecer. Mira, a ver, tendría que decirte primero que obviamente es dormir, descansar. Cuando lo miré yo dije, lo debe estar mirando fijo. Y es lo que nos mueve todos los días, puede hacer que todo lo que hacemos al final se traduzca en que quienes nos eligen puedan tener una mejor calidad de vida, pueden dormir, descansar, disfrutar, ocio, relajo, etc. Ese te debería decir como el punto de vista más marketero. Vale. No, pero de propósito, pero sin lugar a dudas no me pierdo. O sea, esto es celebrar. Rosen. Esto es o sea, todas las cosas buenas, las cosas no tan buenas, con todos nuestros aciertos y errores, al final esto es lo que nos representa. Por lo menos lo que intentamos hacer siempre, disfrutar lo que hacemos, tratar de hacer nuestro trabajo con alegría, celebrar cuando hay que celebrar, y cuando celebramos somos bravos, somos bravos, somos peligrosos, somos muy peligrosos, pero nos gusta hacerlo al máximo. O sea, cuando trabajamos y tenemos un proyecto y tenemos un desafío profesional, sea cual sea, la excelencia, que es uno de nuestros principios, está ahí arriba de la mesa, y queremos ser lo mejor y dar lo mejor de nosotros mismos. Y cuando tenemos que celebrar nos pasa exactamente igual. La excelencia, dar lo mejor de nosotros mismos y pasarlo muy bien, que de eso se trata la vida al final. Así que me quedo con pero 100%. Bien. Oye, por último, Agustín, nosotros en Great Talks vamos a empezar a desarrollar un playlist con canciones, ¿ya? Como sé que te gusta la música, entonces me gustaría preguntarte qué canción tú crees que refleja mejor, que se te venga a la mente, que refleja mejor el espíritu Rosen. Mira, qué buena pregunta. Nunca me había hecho esa analogía de alguna canción asociada a Rosen. Hay una canción que estuvo muy de moda hace unos años atrás. No recuerdo cómo se llama bien, pero estuvo muy de ¿qué se llama? Will Ferrell, creo que es. I'm so happy. Sí. Esa. Yo diría que esa es una canción que creo que en las buenas y en las malas es lo que representa el estilo nuestro de una cara sonriente, una mirada a los ojos y una actitud positiva frente al futuro. Y eso de estar, comillas, alegre por la vida, tratando de hacer, entendiendo que siempre hay, esto no es estar siempre al 100% del top de alegría, pero creo que hay un espíritu transversal que sí nos identifica, y que ese optimismo, esa alegría, también ese agradecimiento por lo que tenemos, lo que somos y lo que podemos hacer. Así que esa canción, yo creo que si me apuras con un desafío así rápido, creo que puede representarnos bien desde el punto de vista de lo que somos. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Great Talks, nuestro podcast. Muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación. Los dejo invitados para el próximo podcast de Great Talks, donde la cultura no se dice, sino que se hace.